Muy buenas noches, estimados alumnos del primer curso de la primera sección de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es nuestra segunda clase virtual de realidad nacional y regional. Tenemos como tema Sistema de Gobierno Paraguayo, Poderes del Estado y la representatividad a nivel nacional y departamental. Es una clase cortita. Bien, ya habíamos hablado en la clase pasada sobre nuestros derechos, nuestros deberes, garantías contemplado en nuestra Constitución Nacional. Hoy seguiremos con nuestra Constitución Nacional porque habla de nuestro sistema de gobierno. Y al hablar de nuestro sistema de gobierno, vamos a hablar del artículo 1 de la Constitución Nacional que nos habla de la forma de Estado y de gobierno. Dice que la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, en la forma que establezca esta Constitución y las leyes. ¿Por qué es unitario? Implica la existencia de un único centro de poder dentro del territorio. Es decir, en el territorio paraguayo existe un solo poder legislativo, un solo poder ejecutivo y un solo poder judicial, cuyas competencias abarcan la totalidad del territorio. Muy bien, descentralizado. Cuando decimos descentralizado, ¿a qué se refiere? Que a pesar de que existe un único centro de poder en el ámbito nacional, se admiten, sin embargo, poderes locales con competencias derivadas, otorgadas por dicho centro de poder. Al hablar de descentralización significa transferir a diversos órganos o instituciones administrativas parte de la autoridad que ejerce el Estado. Implica desplazar del centro a las periferias distintas funciones. Es decir, se trasladan a los órganos regionales. ¿Y cuáles son esos órganos regionales? Las gobernaciones y las municipalidades. Muy bien, forma de Estado. Seguimos en el artículo 1. La República del Paraguay adopta para su forma de Estado o para su forma de gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Dice. ¿Por qué democracia representativa? Porque es la ejercida por el pueblo a través de sus representantes, designados por medio del sufragio. Muy bien. ¿Por qué es participativa? Porque el pueblo participa en forma activa en la elección de los representantes. O sea que nosotros los ciudadanos participamos de forma activa por medio del sufragio para elegir a nuestros representantes. Pluralista, porque todos los sectores tienen derecho a presentar candidatos para las elecciones de las autoridades. Y en el artículo 118 vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el sufragio, ya que el sufragio es la base del régimen democrático y representativo. Bien, entonces, el sufragio, en la clase pasada yo le había preguntado, le había hecho si el sufragio es un deber o un derecho. Pues nuestro artículo 118 de la Constitución Nacional nos indica que aparte de ser un derecho, es un deber y es una función del elector. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto. Se realiza en un escrutinio público, fiscalizado y con un sistema de representación proporcional. ¿Por qué es universal? Porque todos los ciudadanos tienen una determinada edad sin distinción de raza, de religión, de preferencias políticas, tienen el derecho y el deber de votar. ¿Cuál es la edad determinada aquí en nuestro país? Es la edad de 18 años. A partir de los 18 años, nosotros ya podemos entonces sufragar. Muy bien.
pasamos a lo que son los poderes del Estado. Bien sabemos que Paraguay tiene 3 poderes del Estado, como dijimos al principio. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a hablar primeramente del poder ejecutivo. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero de forma breve, para tener un poquitito nada más de conocimiento. El poder ejecutivo en Paraguay empezamos a partir del artículo 226. ¿Y qué dice? El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República. Habrá un vicepresidente de la República quien en caso de impedimento o ausencia temporal del presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá de inmediato con todas sus atribuciones. Bien, el poder ejecutivo entonces es ejercido por el presidente de la República y en caso de que él no pueda, ya sea por ausencia temporal, vacancia definitiva, lo sustituye el vicepresidente. De los requisitos: tener nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. El presidente de la República y el vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones y no pueden ser reelectos. Una de las funciones principales que tiene el Poder Ejecutivo es de dirigir la Administración General de la Nación, obedece y ejecuta la Constitución y las leyes. Aparte de eso, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es un cargo que no puede ser delegado. De acuerdo con la ley, se debe de dictar los reglamentos militares y dispone de las Fuerzas Armadas, lo organiza y distribuye. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el Poder Judicial. ¿Qué dice el Poder Judicial? El Poder Judicial lo encontramos en nuestra Constitución Nacional a partir del artículo 247. El Poder Judicial es el responsable de salvaguardar la Constitución Nacional al interpretarla, cumplirla y asegurar su cumplimiento. También es responsable de la administración de justicia. El Poder Judicial está ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados. En el artículo 248 de la Constitución Nacional garantiza la independencia del Poder Judicial, indicando que los miembros de las otras ramas y funciones no pueden asumir poderes judiciales no expresamente establecidos por la Constitución. La Corte Suprema de Justicia, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia? Supervisa todos los órganos judiciales y decide sobre los casos de conflicto o responsabilidad jurisdiccional. Resuelve cuestiones constitucionales, peticiones de apelaciones y supervisa las instituciones responsables de detención y el encarcelamiento. Muy bien, entonces, para hacer una síntesis de lo que es el Poder Judicial, es responsable de salvaguardar la Constitución, interpretar, cumplirla y asegurar su cumplimiento. El Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y los juzgados. Ahora vamos al Poder Legislativo. El Poder Legislativo encontramos desde el artículo 182 de la Constitución Nacional. Bien, el Poder Legislativo es ejercido por el Congreso Nacional, constituido por la Cámara de Senadores, también llamada Cámara Alta, y la Cámara de Diputados o Cámara Baja. Los miembros titulares y suplentes de ambas cámaras son elegidos directamente por el pueblo en elecciones. Muy bien, cuando nosotros hablamos de senadores y de diputados, debemos de saber mínimo cuántos miembros son.
La Cámara de Diputados se basa en la representación de las divisiones políticas y departamentales del Paraguay. Está formado por un mínimo de 80 miembros principales y un número igual de sustitutos. Muy bien. La Cámara de Senadores, sin embargo, está compuesta por lo menos de 40 miembros principales y 30 miembros suplentes, elegidos directamente por el pueblo en un solo distrito electoral. La Cámara de Senadores está facultada exclusivamente ¿a qué? A presentar proyectos de ley y sobre rectificación de tratados y acuerdos internacionales. Lo que debemos de saber del Poder Legislativo es que está ejercido por el Congreso Nacional, constituido por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores cuentan con, ¿cuántos dijimos que tenía? Está formado por un mínimo de 80 miembros principales y suplentes de igual número. Cámara de Senadores tienen miembros principales de 40 y 30 miembros suplentes. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a pasar a lo que es la representatividad a nivel nacional y departamental. Vamos a conocer un poquitito cómo es que se distribuye y más bien cuáles son sus, por ejemplo, los requisitos para ser, por ejemplo, gobernador. Una de las innovaciones de nuestra Constitución Nacional es precisamente la descentralización, en virtud de la cual se han constituido los gobiernos departamentales y municipales. Gobierno departamental. El territorio está dividido en departamentos. Ellos tienen autonomía política y administrativa, es decir, tienen la capacidad para gobernarse a sí mismas, dictar sus normas y administrar sus recursos. El gobierno departamental se compone de un gobernador. O sea que, cuando hablamos entonces de un gobierno departamental, debemos de saber que ellos tienen la autonomía, ya sea en la parte política y administrativa, ¿sí? La capacidad de gobernarse y dictar sus normas. Gobierno distrital. Según el artículo 166 de la Constitución Nacional, habla de las municipalidades que son órganos de gobierno local con personería jurídica. Es decir, que dentro de su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Entonces, al hablar de autarquía, es autonomía, como dice ahí. Autonomía, autosuficiencia. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos para ser gobernador? Están establecidos en el artículo 162 de la Constitución Nacional. Ser paraguayo natural, tener 30 años cumplidos y ser nativos del departamento y con radicación en el mismo por un año por lo menos. Y si es oriundo de otro departamento, deberá estar radicado en él por 5 años. Los municipios son creados por ley y deben reunir los siguientes requisitos. Una población mínima de 5.000 habitantes, un territorio delimitado preferentemente por límites naturales, debe de poseer una capacidad económica y financiera suficiente y que la creación no afecte el desenvolvimiento normal de los municipios vecinos, que hayan funcionado en el lugar juntas comunales o de vecinos o comisiones de fomento. Bien, esto es para que ustedes tengan un conocimiento breve de cómo es que se dividen los departamentos, los municipios y por quién es gobernado y todas esas cosas, o los requisitos para ser gobernador. Muy bien. Yo les dejé 5 preguntitas nada más, porque es una clase cortita, 5 preguntitas que deben responder. Cada pregunta vale 2 puntos del trabajo. Tienen un material de apoyo y también tienen el PowerPoint. Solamente que en el material de apoyo tienen más cosas porque no podemos hacer muy largo ni tampoco yo puedo explayar todo en el PowerPoint, ¿sí? Muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda consulten. Y si el plan no funciona, cambien el plan, pero no cambien la meta, chicos.